Pero bueno, vamos ya a meternos en lo nuestro, en el análisis del tema, porque como decías, Lautaro, mientras ayer se llevaba adelante esta charla donde se reunieron distintas personalidades de la ultraderecha, paralelamente cada miércoles se realiza la tradicional marcha de jubilados frente al Congreso, donde los y las jubilados y jubiladas reclaman por un sueldo digno, nada más y nada menos que llegar a un sueldo digno. Y acá continuamente lo hemos hablado, la variante de ajuste históricamente siempre han sido los jubilados. Si bien sabemos que esto no es algo nuevo, no es que ahora de repente a los jubilados se les bajó el sueldo y no llegan a fin de mes, sino que ahora está recrudeciendo ferozmente, de una manera abrupta, y se le suma la violencia, la agresión, porque cada miércoles los jubilados están frente al Congreso y reciben de parte del gobierno, de parte de la ministra de Seguridad, de las fuerzas policiales a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reciben solamente palos y gases. Y quienes se animan a acompañarlos, igualmente. Voy a empezar con una mala noticia. Nosotros acá continuamente hablamos del estado de salud de Pablo Grillo, este fotoreportero que estaba allí acompañando una de las tradicionales marchas de los jubilados y jubiladas, y que recibió un disparo de una bala de gas lacrimógeno en su cabeza. Uh-huh. Estuvo más de un mes en terapia intensiva. Hace un tiempito atrás dábamos la noticia de que finalmente salió, que iba a avanzar con su rehabilitación. Lamentablemente tiene que volver a ser sometido a una operación que va a ser el día de hoy a las 10 de la mañana. Compartimos las novedades de su estado de salud que publicaron. Recordamos que hay una página de Instagram que se llama Justicia por Pablo Grillo, que ahí van publicando también todas las novedades, no solamente de cómo avanza la causa, sino también del estado de salud. Y anoche a las 9 publicaban este flyer, este comunicado, que dicen que hoy alrededor de las 10 de la mañana intervienen quirúrgicamente a Pablo para colocarle una derivación y desviar el acceso de líquido cefalorraquídeo. Así que bueno, esto continúa. Es un proceso, sabemos que puede haber altibajos, pero hay que mandarle muchísima fuerza a Pablo. Hay que seguir pidiendo justicia porque sí, mientras tanto siguen sin hacerse cargo de las consecuencias que dejan. Bueno, Fabián Grillo habló con nosotros y nos dijo claramente, desde el gobierno nunca nadie se comunicó con ellos para saber, por ejemplo, cuál es el estado de Pablo Grillo. Bueno, ni hablar de que no se hacen cargo de el crimen atroz que cometieron. Pero bueno, nosotros desde acá seguimos mandándole, por supuesto, buena energía a Pablo Grillo, seguimos informando sobre su estado de salud. Lamentablemente tenemos que dar esta noticia de un retroceso en el proceso, que sabemos que puede haber otros también, porque bueno, es delicada la situación, y fue delicado lo que le pasó, más allá de que ha tenido una buena recuperación. Uh-huh. Es posible que estos hechos sucedan, lamentablemente. Así que bueno, hoy tenemos que contarles que va a ser sometido a una nueva cirugía. Esperemos que salga todo bien, que se siga recuperando y que pueda avanzar con el proceso de rehabilitación, que es por supuesto lo que él y toda su familia está esperando y lo que todos estamos esperando. Y esto fue en el marco precisamente de reclamar junto a los jubilados y de hacer su trabajo. Él estaba allí mostrando la feroz represión que lleva adelante Bullrich desde el Ministerio de Seguridad cada miércoles, y recibió este impacto. Pablo Grillo es uno de los tantos atacados. Por supuesto que hacemos un paréntesis por el estado que atraviesa y por la situación, pero cada miércoles periodistas, reporteros, jubilados, jubiladas, hinchas y todo aquel que se anime a acompañar la marcha de jubilados, algunos dirigentes, por ejemplo muchos dirigentes del Frente de Izquierda que van y acompañan, claro, también han sido gaseados, han sido golpeados. Y acá hago
otro paréntesis, porque también se están viendo los efectos de ese gas que reciben. Hay muchos de ellos, Sí. muchas Sí, de las personas que van a acompañar cada miércoles que ya en más de una ocasión han sido gaseadas y que están teniendo repercusiones por ese gas, porque no es cualquier gas el que están utilizando. No, claro. Y acá hemos analizado también cuánto se gasta en esos cartuchos. Esa plata que se gasta en esos cartuchos tranquilamente se podría derivar a las jubilaciones. Ujú. Pero sin embargo, vemos que no es la idea del gobierno. No, a ver, lo hemos dicho otras veces, analizado otras veces. Acorde a dónde va el flujo de gastos del Estado, bueno, dibuja una gestión. Si una jubilación mínima con bono está con bono en 70.000 pesos, congelada desde hace un año y piquito, está en 343. Y una granada de mano, un gas lacrimógeno, está eso o más. Y el gobierno gastó una importante cantidad de millones de pesos en esos. Bueno, un poco nadie está diciendo que las fuerzas de seguridad no se equipen. Ahora, hacia dónde van los gastos y la manera en la cual se dibuja la política de seguridad, bueno, ahí también comenzás a tener un poco cuál es la praxis y filosofía de gobierno. Pero bien decías esto, Noé, cada miércoles los jubilados de hace tiempo reclaman, y hoy no va a ser la excepción, porque además de estar allí, también se va a tratar un pedido que hizo Unión por la Patria, acompañada de las firmas de otros diputados, el caso de Democracia para Siempre, de Encuentro Federal, un solo diputado de la UCR, uno solo, hay que decirlo, uno solo. Espero que no se retracte. Esperemos que no se retracte, ¿no? Bueno, que lo que pretende, lo que expresa es una de las principales cosas, que ese bono extraordinario suba de 70 a 115. Que haya una extensión en el plazo para moratorias y que llegue a cubrir a gente que ingresó a la moratoria en el año 2010 para no dejar un universo, sobre todo, de mujeres por fuera, y que se mejoren condiciones en el tema de la PUAM, ¿no? Bueno, este es la solicitud especial que hizo Germán Martínez a la Secretaría de la Cámara para que hoy sea tratada y Martín Menem le dé inicio a la sesión con estos temas, ¿no? Pidiendo, bueno, a ver, esto y otras cosas también se lo queremos hacer de manera muy resumida, pero que es declarar el estado de emergencia respecto de la situación que tuvo Buenos Aires, los evacuados. Bueno, que el Estado... Que lo vamos a analizar también hoy. Claro, que el Estado haga un gasto extraordinario, digamos, en esas situaciones. Pero bueno, a ver, un miércoles en el cual, y decimos lo mismo, ¿no? Que hemos dicho en otros programas, no es por ponernos porteños céntricos, para nada. Creo que de hecho el programa da cuenta por sí solo que hemos ido analizando distintas realidades, sobre todo la local. Pero sí es verdad que en el Congreso de la Nación, todos los miércoles se reprime sistemáticamente. Y no está bien naturalizarlo. No importa si vivís acá, si vivís enfrente del Congreso, si vivís en Misiones o si estás en Ushuaia. Está mal. Está mal. Y que no hay una política de ajuste si no hubiese esa represión. Y que no hay un AmCham tan exigente si el gran empresariado concentrado, no el que vemos que todos los días va a pérdida y quiebra y pide una extensión y pide que haya un pequeño crédito extraordinario, y que no hay esa AmCham exigente si no ve un gobierno que avanza en una dirección económica y que avanza en esa dirección económica porque también contiene a la protesta social y la reprime, la criminaliza. Entonces las manos de sangre se las van a llenar los efectivos de seguridad, las fuerzas policiales. Pero la parte empresarial que va a salir ganando no va a opinar de seguridad, pero va a ver que el escenario se dibuja de una manera para que salgan ganando. Entonces no habría
esta exigencia si no hay una ley antimafia, que la analizamos el lunes. No habría esta presión de grandes capitales si no se hubiese aprobado una ley de bases. Bueno, Gati, lo primero que te voy a pedir es, antes de ir con los videitos de AmCham, si podemos ir con el video número 4. La semana pasada, en un ejercicio bien democrático de ya pasar cualquier límite, uno de los que fue reprimido fue el padre Paco. ¿No? El videito es... Por segunda semana consecutiva. Luego de, de cruzarse con Leila Gianni, ¿no? Quien fue en forma provocativa a hacer una campaña de persecución, ¿no? Sobre barrios populares. Y lo cierto es que el padre Paco, lejos de achicarse, le dijo, a ver, ándate acá, ¿no? Una Leila Gianni que defendió los puestos, la comida que este gobierno retuvo. Digo, ¿recuerdan cuando Petovelo, que ya tiene como 10, 11 fallos en contra y que tiene que devolver esa comida? Leila Gianni puso la cara con mucha convicción diciendo, no, está bien que el gobierno retenga. Bueno, el videito es un poquito largo, son unos 2-3 minutos, pero vean cómo fue el proceder, digamos, de estas fuerzas de seguridad y ya volvemos con el comentario. Ahí está el avance de la federal para sacar a las personas que están sobre la avenida Rivadavia y Callao. Reitero, era algo que se veía venir, ¿no? Claro, pero Rivadavia que ya está cortada por la policía. Federal y ya empiezan empiezan los empujones entonces al grito de la vereda. Están los padres también ahí, están los curas en esos empujones. Ahí empiezan a tirar gas. Empiezan a tirar gas este efectivo que está con el cañón manual sacando, y empiezan los empujones y se empiezan a sacar nuevamente a las personas que están acá en la avenida Rivadavia. Y está el avance de la policía con gases y también con los escudos. Sigue avanzando la policía, los empujones. Están ahora el padre Paco que está ahí en el medio, resistiéndose. Ahí tiene gas el padre Paco, tiene gas. Pará, venga padre, venga, pará que se está desmayando, pará. Bueno, venga padre, venga, vení para acá, vení. Seguime a mí, pará que se está cayendo, pará, no lo ves. Igual. Pará un poquito, lo estoy sacando, no lo ves. Pará un poco. Vení, seguime. No digas que no ves que no ve. Bueno, pará. Dale, vení. No me toqué. ¿Qué vas a hacer vos? No, vení. Siguen avanzando, Nico. Vení. Te seguimos, vení. Nico. Vení. Llévalo para allá. Ya está. Otra vez gas lacrimógeno al padre Paco. Bueno. En los ojos. Avanza nuevamente. Pará. Padre, ¿por qué no sale acá? Médico. Vení. Lo van a lastimar, ¿por qué no sale acá? Llévalo. Están lastimando a nuestro pueblo. Vení. ¿Cómo? Porque están lastimando a nuestro pueblo, por eso. Bueno, ahí está el padre Paco ahí lo van a asistir. Afectado. Bueno, ya está, ahí vienen del CEPA a asistirlo. Bueno, las imágenes hablan por sí solas. Ahí se escuchó una periodista que le decía, padre Paco lo van a lastimar porque no sale, porque están lastimando a nuestro pueblo. Y definitivamente a aquellos que siempre justifican este accionar, ¿qué van a decir? Que el padre Paco estaba allí con un palo, como dijeron de aquella jubilada que golpearon brutalmente. ¿Van a decir que estaba allí atacando? Bueno, no, estaba allí defendiendo al pueblo. Él mismo lo dijo. Y es uno de los tantos que fueron brutalmente golpeados. Tenemos un videíto más para compartir que tiene que ver con la represión a distintos fotógrafos. Se han dado distintos episodios, pero vamos a compartir este particular y después lo analizamos. Bien, acá lo que vamos a ver es cómo los policías en moto se llevan por delante a distintos periodistas sin importarles nada, sin ningún tipo de respuesta, simplemente los pasan.
Esta es una de las agresiones a los periodistas. Bueno, después, como hemos contado, el caso más brutal fue el disparo que recibió Pablo Grillo, pero también distintos golpes y los gases que reciben cotidianamente. Es una práctica, esto hay que marcarlo, es una práctica que inauguró, ahí lo tenemos, bien, ahí lo vamos al videito, pero te decía, es una práctica que inauguró Patricia Bullrich. Exacto. Las motos pasando por encima de los manifestantes, ¿no? Y esta cuestión de subirte a la vereda. Bueno, y si te subí a la vereda, paso con la moto por la vereda, ¿no? Bueno, vamos a ver una agresión más, ¿no? Y ahora nos vamos a AmCham, donde estaba todo lindo, donde estaban de saco, tomando café, hablando de forma hermosa de cómo hacer crecer la economía. Mientras todo esto sucede. Pero volvemos a decir, no hay un AmCham que exija esas medidas económicas si no hay una represión a la protesta social. Vamos a ver este videito y ya continuamos con el análisis. Nos están contando que lo atropellaron. ¿Usted vio algo, señora? No, recién veo. Los dos, A ver, vení un segundo. Contame. No, que estaba el pibe ahí, la moto lo tiró. Se salvó también un hombre mayor que se lo tiraron. ¿La persona también, señor? El señor estaba ahí, él se salvó porque lo corrió un fotógrafo, lo corrió. Pero a este chico lo agarró una moto, una locura. La moto lo agarró la moto. Ahí está, mira. Lo están tratando de auxiliar acá en el piso. Increíble. Bueno, es lo que siempre pasa cuando pasa la policía motorizada en el lugar. Siempre tiene este tipo de hechos contra los trabajadores de prensa, los fotógrafos que están en el lugar. Y lo que nos cuenta es que uno de ellos atropelló a un fotógrafo que ahora lo están asistiendo. Lo están asistiendo en el lugar, está en el piso. Y en instante lo van a tener que trasladaron, la verdad recibió un golpe muy fuerte. Sí, ahí lo estamos viendo, Rafa. Que tengan cuidado con las motos. ¿Se lo vio, señora? Se lo vi yo cuando le tiraron la moto encima. No, pero no puede ser. El otro día nos subieron las motos a la vereda. Ahora esto, atropellan a uno. No puede ser. Bueno, sí puede ser. Lamentablemente. Sí, puede ser. Volvemos a decir, aunque suene reiterativo, pero es un tipo de gobierno que está con un plan económico que es muy claro. Y decimos, nos hemos quedado cortos, y sabemos que nos vamos a quedar cortos. Pero recuerdan que habíamos analizado el blanqueo también, ¿no? Bueno, este AmCham también lo que expresó es que tiene que haber un marco legal, institucional, ¿no? ¿Y por qué lo dicen? Porque blanqueo, y lo hemos analizado respecto de las normas GAFIS y de violar un marco jurídico internacional respecto de la regulación de los fondos. En estos días tuvimos a un presidente que, en entrevista con Laje Padre, lo que decía es, yo no voy a pedir explicaciones de dónde viene el dinero, porque la economía es una cosa y el delito es otra. ¿Cómo hay que leer eso? Un mensaje a que el presidente pretenda que la evasión esté permitida. Son héroes, dijo. Son héroes. Y si hilamos más fino cómo se traduce esta filosofía que plantea Milei, esta práctica que plantea Milei, es que el delito económico, el lavado de dinero, tenga circulación legal, pero no persiga cómo se produjo. Entonces, ¿cuál sería la cuestión? Lo que muchas veces hemos discutido acá en la provincia de Santa Fe. No se va detrás de los que son los grandes jefes, ¿no? de ese negocio ilegal, narcotráfico, trata de personas, sino que se apunta siempre al último eslabón, ¿no? Y hay muchas situaciones, y acá en Rosario los conocemos bien, y hay muchas noticias al respecto, de pibes que entran a ser desoladitos, cuánto no familias que son amenazadas para que sus pibes laburen en eso, ¿no? Esto es lo que plantea Milei. Mete en cana 200 años al pibito que lo tienen desolado
en tanto todo el dinero que se produce a base de ese negocio ilegal, no hace falta dar explicaciones. Bien. Te voy a pedir así, Gasti, la primera captura del diario Perfil, porque vamos a ir ahora viendo cuál era un poco el lineamiento que planteaba el presidente de la asociación AmCham, Minujín, que decíamos del órgano del JP Morgan. Bueno, leyendo rapidito, captura del diario Perfil de anoche, lo que señala es que el presidente de la AmCham, Facundo Gómez Minujín, lo que afirmó es que la competitividad no es un concepto abstracto, es la llave que nos abre la puerta al desarrollo, a la inversión, el empleo sostenido, que viene cayendo desde que asumió Milei, y que es la condición para que las empresas puedan crecer, bueno, y que la Argentina se inserte en un escenario global. Atención con ese término. El directivo de JP Morgan, porque les dijimos no es solamente directivo honesto de una empresa, sino de JP Morgan, así que uno presume que por ahí posiblemente lo pueda conocer a Caputo. Lo que afirmó fue que la competitividad empieza con la estabilidad macroeconómica. Y vuelta a lo mismo. ¿Cómo está bajando la inflación este gobierno? Lo que dijo también Minujín es que se requiere una profunda reforma del sistema tributario y que hoy las empresas siguen operando en un entorno asfixiante, donde la presión impositiva, los tributos, la incertidumbre regulatoria desalientan la formalidad y la inversión. En consecuencia, cerró Minujín, lo que expresaba era que necesitan un sistema más simple, equitativo y enfocado a premiar al que produce y genera oportunidades. Traducción. Continúen desregulando. No pidan tanta explicación. Y también avancemos en una reforma laboral, ¿no? No es muy distinto si uno mira alineamientos generales de cuáles son las exigencias que tiene constantemente el Fondo Monetario aquí, ¿no? Por eso decimos, esto no es el empresariado nacional pyme que realmente la pelea día a día, ¿no? Sin ir más lejos, aquí tenemos el caso de Asindar. Ahí sí la están peleando. Tenemos una industria santafesina que está en crisis, ¿no? Entre Milei y Puyaro. Entre los dos, ¿no? No salvemos a uno en pos del otro. Bueno, Minujín abrió de esta manera, ¿no? Este es un pequeño fragmento de cómo abrió su exposición. Pero luego lo entrevistó a Caputo. Bien, recordemos lo mismo. JP Morgan, entidad financiera privada, Caputo, trabajó en el JP Morgan. ¿Cuándo? Perdón, una pregunta. ¿Lo entrevistó o fue una charla guionada? No, muy por el contrario. No es una entrevista. Tampoco es una charla guionada. Bien. Es una pregunta... Son exigencias. Bien. Entre signos de pregunta. ¿Bien? Lineamientos disfrazados de pregunta. Bien. Decíamos, JP Morgan, entidad financiera privada, hizo grandes negocios con la FJP. Y eso no lo podemos desligar. Porque si hay algo que tienen en claro los muchachos, es una coherencia en su línea histórica. Vamos a escuchar ahora a Caputo en el AmCham. Cuando era entrevistado, presionado, podemos poner, entre signos de pregunta, por su par Minujín. Como ves, el tema de aranceles es un tema importante acá porque las empresas obvio. claramente necesitan eso para seguir produciendo, ¿no? Aranceles y sobre todo impuestos. Nosotros tenemos que seguir bajando impuestos. Lo que pasa es que esto lo estamos haciendo desde una posición muy difícil, porque ahora un poco superada la crisis, superado el riesgo hiperinflacionario y demás, a veces a alguno como que le empieza a agarrar ansiedad y todos quieren ser Suiza mañana. Pero la realidad es que, como siempre dijo el presidente, el proceso de reformas tiene una secuencia. Hay reformas de primera, segunda y tercera generación. Y además tengan en cuenta que obviamente, digamos,
las reformas que también hacen falta para profundizar esto, estamos hablando de reforma laboral, reforma tributaria, son todas reformas para las cuales nosotros necesitamos apoyo político. Y, digamos, por suerte hay todavía políticos que sí les interesa que el país mejore, pero hay un gran porcentaje de políticos que quiere que al país le vaya mal. Entonces, cualquier cosa que nosotros presentemos, si es buena para el país, no la van a apoyar. Bien, lo escuchábamos ahí al ministro de Economía, Luis Caputo. Escuchábamos al inicio unos aplausos, bueno, tenía que ver con su intervención anterior, Claro. que decía que iba a seguir bajando los aranceles, por eso los aplausos. Y bueno, ustedes sacarán sus conclusiones. Para nosotros había una presión ahí detrás, se lo notaba, pero bueno, cada uno sacará sus conclusiones. Esto es parte de lo que pasó ayer. Pero quien también habló, por supuesto, fue el presidente Javier Milei. Perdón, sobre Caputo, por eso vinieron esas felicitaciones, ¿no? Entre comillas, como diciendo, mirá, flaco, el pulso lo marcamos así, ¿no? Cuando ni bien terminan los aplausos le dice, bueno, ¿viste qué importante que es este punto? Ahora te dejo seguir hablando. Pero, repito, la exposición fue larguísima. Estamos hablando de una exposición de 9 horas y media, 10. No la de Caputo, el evento en general. Exacto. Si se quieren tomar la molestia, vayan a ver por lo menos las intervenciones de Caputo, de Milei, de Francos, que duraron 20 minutos. Nosotros traemos fragmentos. Pero más que para analizar el discurso a fondo, no perderse en lo técnico, pero sí prestar atención al ambiente, es un evento, repetimos, en el cual hace mucha presión, y más porque ven que tienen un gobierno con un signo político, económico e ideológico, sobre el cual también pueden ejercer esa presión para lograr concesiones. Así que bueno, por eso digo, un discurso que fue no en tono amigable, pero sí poniendo el eje en una cantidad de puntos que considera que los pueden exigir. Eso hay que decirlo, considera que los pueden exigir. Así que bueno, ese era un fragmentito de un Caputo diciendo, hace falta bajar las presiones y avanzar en la reforma laboral. Básicamente. Bueno, como decíamos, quien también habló allí fue el presidente Javier Milei. No les vamos a hacer escuchar los 20 minutos o poquito más que habló, porque la verdad que eso lamentablemente lo tenemos que hacer nosotros, escucharlo. Los dejamos libre en eso, pero bueno, traemos un fragmento aquí para analizar parte de lo que decía Javier Milei. Nosotros tenemos, desde mitad del año pasado, un ministerio de desregulación, justamente lo podríamos llamar el ministerio de los rendimientos crecientes, el ministerio que le simplifica la vida a la gente, el ministerio que repotencia el crecimiento. Y lo más interesante es que Federico no fue ministro antes porque estaba dando clases en Harvard y prefirió estar más outsider, pero si ustedes se fijan cuando fue el lanzamiento, no sé si fue del DNU o creo que fue del DNU, está Federico atrás. Con lo cual también estaba, es decir, siempre todo esto estuvo pensado en términos de crecimiento. Es decir, nosotros apuntamos al crecimiento económico, porque a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad, la economía creció 6%. Porque si ustedes lo toman diciembre contra diciembre en el EMAE desestacionalizado, el PBI quedó 6 puntos arriba. Es decir, no solo que hicimos un ajuste enorme, bajamos la inflación y además logramos que la economía crezca. Y además de todo esto, los crueles, malvados, tiranos y horribles liberales sacaron de más de 10 millones de personas de la pobreza. Es muy interesante para analizar lo que acabamos de escuchar y quienes lo escucharon en vivo. Lo que Javier Milei dijo, nada más y nada menos, es que Federico Sturzenegger no estaba en un cargo, no tenía un cargo de ministro al momento de hacerse
y convalidarse la ley bases, algo que ya hemos hablado incansablemente, pero que acá está, lo está diciendo el presidente de la Nación, está reconociendo que Federico Sturzenegger estuvo a cargo de la ley bases sin ser ministro, en calidad de que redactó esta ley que retrocede a niveles globales. Sí, a ver, también para analizar que esta cuestión de sacamos 10 millones de personas de la pobreza. Uno a lo mejor en la indignación, si ahora estás tomando un mate, te atragantás y decís, pará, ¿de dónde? Pero hay un efecto, no me quiero poner exquisito con el análisis, pero hay un efecto en lo que es el acto performativo, ¿no? El acto discursivo. Y lo cierto es que es un gobierno que se va manejando con conceptos, ¿no? Instala el concepto, después se fija de qué manera lo puede argumentar, ¿no? Porque aparte tiene mucha agilidad en presentar datos que nadie sabe dónde lo sacó. A ver, sin chicanas, pero estos fragmentos que pasamos, créanme que es lo más serio que dijo en media hora. Los pueden escuchar. Digo, bueno, habló un poco también de capital humano, logros históricos, pero cuando decimos datos que uno no le puede seguir el hilo, o no los puede refutar, pero porque simplemente apuntan a eso, a no ser refutados. Les doy un ejemplo bien concreto. En un momento, lo que expresa el presidente de su intervención es que el PBI viene creciendo a un ritmo sostenido desde el inicio de la edad cristiana, a un 0, no sé cuánto %. ¿Quién puede chequear eso? Por ejemplo. Bueno, pero a ver, a eso hay que buscarle una vuelta. A eso hay que buscarle una contrapartida. Es que es algo que odia Javier Milei, es que haya información que sea clara, pero información que ellos mismos suministran. Sin ir más lejos, el lunes lo que dijimos es, aquí en Rosario, la cantidad, lamentablemente, un dato muy doloroso, es que la cantidad de personas en situación de calle se duplicaron. No se ve que haya bajado la pobreza. Los docentes, los médicos, por lo menos aquí en la provincia de Santa Fe, que es lo que más hemos cubierto y a quienes hemos entrevistado, no cubren la canasta básica. Los comunicadores, tomando como referencia Cipreva, no, en muchos casos no llegamos ni a 700.000 pesos. Cuando hoy los costos de vida ya indican estudios más, estudios menos, pero que hay que tener de 1,5 millones para arriba. Para estar normal, bien. ¿En cuánto está hoy el promedio salarial? No alcanza el 1.000.000. Entonces, es un eslogan para instalarse que hay que prestar atención en el espectro mediático que le hace la pata, porque hay que ir viendo sobre dónde va encontrando terminales que le busquen una argumentación. Y la otra, y esto no es por ser morboso ni cruel, pero hay gente que en lo que va del año de Milei murió de frío, murió por falta de medicamentos, murió de hambre. Entonces, si se explica que la pobreza baje de esa manera, lo tuyo es un genocidio social por goteo. No es un logro económico. No podemos desentendernos. Gasti, te voy a pedir el videito número 2 de Guillermo Franco en AmCham, porque decíamos, hoy hay nuevamente una concentración de jubilados en distintos puntos del país y frente al Congreso, y este pedido de tratar un aumento extraordinario, que fíjense que es un pedido de aumentar el bono de 70 a 115, tampoco es una locura, pero es un gobierno nacional que vetó 15.000 pesos de aumento. Y después celebró con los diputados que vetaron ese aumento. Entonces decíamos, no hay ajuste sin represión, no hay una FMI sin Milei, no hay una ley de bases si no hay ley antimafia.
¿no? No hay Bullrich sin Puyaro y no hay Puyaro sin Hapkin. No podemos entender las cosas en formas disociadas. El plan económico necesariamente se sustenta sobre un determinado plan de seguridad. En este caso, es represivo. ¿Y cuáles fueron las señales que dio Guillermo Francos de que el gobierno va a tener una dirección? Bueno, sin mucho tapujo. Así lo expresaba ayer en el convento AmCham 2025. Hay algunos sectores, no todos, que han ayudado ocasionalmente al gobierno, pero que a veces también parecen luchar con su propia contradicción. Mañana misma hay una sesión para tratar otra moratoria provisional o un bono para los jubilados, una emergencia de inundaciones. ¿Cómo toma el gobierno cuando nace esa agenda en el Congreso? Bueno, por supuesto que sabemos que son las reglas de juego que tiene el sistema democrático, el sistema republicano, y tenemos que lidiar con eso, no nos queda otro remedio, pero también estamos convencidos que norma que se apruebe, que vaya contra alguno de los ejes básicos de nuestra política, el gobierno la va a vetar, el presidente la va a vetar, en esto ha sido muy claro. Así que después es cierto que hay recursos parlamentarios para insistir en una ley, pero se hace más complicado. Hoy hablábamos eso, ¿tendríamos que ir a una Argentina que se apoye más en leyes que en decretos? Bueno, hablar de sistemas ideales, por supuesto, digamos, pero eso es fácil. La realidad es absolutamente diferente, ¿no? Entonces, yo digo, no perdamos de vista. Bien, dejó claro Guillermo Francos acá que lo que al gobierno no le cierre, simplemente se veta. Esa es la manera de manejarse del gobierno nacional. Y lo ha dejado claro, como decíamos, lo que fue el veto a un aumento mínimo, realmente mínimo, a las jubilaciones, lo ha dejado claro con el veto al presupuesto universitario, y todo aquello que esté por fuera de lo que ellos consideran bien, se va a vetar, simplemente nada más y nada menos. Pero también para contrarrestar un poco los discursos que venimos escuchando, las palabras, recién escuchábamos al presidente diciendo que la Argentina estaba perfecta, que bueno, esta muletilla que tiene siempre de que sacó a 10.000 personas de la línea de la pobreza y que está todo perfecto. Bueno, nosotros vamos a volver a compartir, sabemos que hemos compartido estas imágenes en distintos momentos, pero ya que el presidente cada vez que tiene oportunidad dice que sacó a tantas personas de la línea de la pobreza, y te lo dice, y te lo dice, y te lo repite, y te lo repite, hasta que hay personas que lo creen, bueno, nosotros vamos a seguir mostrando este informe, o por lo menos algunos de los datos de lo que fue el relevamiento de Instituto Argentina Grande. Te pido si podemos pasar la primera imagen. Que dice, que explica qué hicieron en total, el total de los hogares frente a la crisis. 5 de cada 10 hogares tuvieron que endeudarse, vender pertenencias o gastar ahorros para llegar a fin de mes. Estas eran las herramientas que traía a colación este informe de cuáles eran los recursos que tenían los hogares para enfrentar la crisis. Entre ellos estaban estas opciones que decíamos, de endeudarse, vender alguna pertenencia que tengan o gastar los ahorros que ahorraron precisamente durante su vida. Son, para dar un número exacto, 537.290 hogares más que tuvieron que desplegar algún tipo de estas estrategias. Y este informe, volvemos a repetir, es en comparación a lo que fue el tercer trimestre del año 2023. Se comparan el tercer trimestre de cada año, 2023 y 2024. Claro, así que digo, el informe está fresquito, elaborado con lo que arrojó el tercer trimestre del 2024 de la encuesta permanente de hogares, la EPH. Bueno, vuelta a lo mismo. ¿El gobierno bajó la inflación? Sí. El tema es cómo. ¿A qué costo? ¿No? Y no es para hacer comparativas odiosas, ni mucho menos chicañar en el debate. Creemos que hay que subir esa vara, ¿no?, de odio, de chicana, esa discusión tuitera agresiva.
Pero si uno repasa la historia reciente, no te estoy hablando de hace 1.000.000 de años, De la Rúa terminó la gestión con -1 de inflación. Deflación, ¿no? Inflación en números negativos. Entonces, otra vez la vieja discusión. ¿Es solo monetarista? ¿Es multicausal? Yo considero que es multicausal. Puede ser una discusión un poquito más teórica, pero vuelta a ver el escenario completo. Aunque suene odioso, aunque suene redundante, este ajuste no se sustenta si el gran capital concentrado financiero no ve que haya un sistema político que implemente las medidas necesarias para que esto se pueda ir llevando a cabo. Y eso no importa, no les importa si implica represiones, encarcelar gente en forma indiscriminada y sin motivo. Entonces el AmCham no va a celebrar las medidas de Patricia Bullrich, pero por dentro sí van a tener citando a Feuerstein, un enano fascista que crece y aprieta los puñitos y dice, bien, claro. se puede llevar este ajuste a cabo. Y el presidente hablaba de jubilaciones volando en dólares. Vamos con la última plaquita, que también es del Instituto de Argentina Grande, porque es muy impactante realmente cuál es la situación de jubilados. Me dirán, bueno, sí, yo ya lo sé, yo ya la vivo. Y, a ver, lejos de querer hacernos los teóricos, lo que le traemos es un dato para refutar aquello que se está escuchando constantemente, desde los principales canales, del presidente para abajo. ¿Qué es lo que marca esta placa elaborada también por el Instituto Argentina Grande? Informe que salió hace unos días, del 16 de mayo, que cada vez más jubilados son los que tienen que salir a trabajar. Y que el ajuste principalmente afecta a mayores de 50 años. Bueno, tenemos un gráfico de barras que lo que indica es que cada vez más jubilados tuvieron que salir a trabajar y que la tasa de actividad en el último trimestre del 2024 llegó a un pico histórico. 16,6% de personas de 66 o más años salieron a buscar trabajo o están buscando activamente. Y desde el 2017, se llegó a este porcentaje, ¿no?, del 16%, del 16,6% que habían relevado. También recordemos, del 2017 se cambia la fórmula jubilatoria por aquella reparación histórica, ¿no?, que ahora tal vez el macrismo la puede enarbolar y decir, miren lo que era nuestra fórmula. Lo cierto es que hasta que asume el Frente de Todos con esa fórmula, los jubilados perdieron entre 15 y 20 puntos de jubilación en 2 años. Este informe cierra con una conclusión de que las ausencias de políticas de ingresos para sectores más vulnerables, como los jubilados, están muy lejos de los esfuerzos que realiza el gobierno, y en el otro extremo por sostener los flujos financieros vinculados a la renta financiera. Estamos hablando acá de personas que trabajaron toda su vida, que llegaron con los aportes para poder jubilarse. En muchos casos tuvieron que pagar esos aportes con la moratoria porque no llegaban quizás, y que ahora tienen que volver a salir a trabajar. Y acá se me vienen a la cabeza a veces distintas situaciones que vemos de personas adultas que lamentablemente tienen que salir a buscar trabajo, por ejemplo, en las aplicaciones de pedidos, de entrega de comida. Y por otro lado, esos mensajes de alguna parte de la sociedad, de gran parte de la sociedad, romantizando y diciendo que si ellos pueden salir a trabajar así, ¿por qué no otros? Y que el que quiere puede salir, que el que quiere puede trabajar, que es una cuestión lo ponen en esos términos muchos de que es una cuestión de voluntad. Bueno, no romanticemos que una persona de 60 años tenga que salir a buscar un laburo, que tenga que trabajar precariamente en una app de entregas, o que tenga que trabajar precariamente en cualquier lugar.
no está bien, no está bien. Esas personas trabajaron toda su vida, llegaron a una jubilación y lo mínimo que quieren es una jubilación digna y tener y poder no solamente comprarse la comida, sino también pagar los medicamentos, que volvemos a repetir. Lamentablemente cada vez son más los medicamentos que se necesitan y son más caros. Y hoy ni siquiera tienen eso, ni siquiera tienen acceso a los medicamentos. De eso estamos hablando. Una Argentina de Milei, que en nombre de la libertad, lo que está haciendo es llevarse puesta todas las libertades. La libertad de expresión, la libertad de vivir una vida digna.